Muy buenas tardes a todos, expertos de No Urban Net. Una tarde más estamos aquí con otro de nuestros expertos, que además se ofreció voluntario proponiendo un tema de muchísimo interés, el envejecimiento y el efecto, el impacto que eso tiene en cómo pensamos las ciudades. Voy a aprovechar para presentarme. Soy el responsable de Relaciones Externas de No Urban Net y experto en servicios públicos. Soy ingeniero agrónomo y ingeniero técnico informático, por eso estos temas donde entra la tecnología y entra el tema de edad, hijo de médicos, me son muy interesantes, MBA y máster en gestión de espacios públicos. Pero hoy no estamos para hablar de mí, estamos para hablar de Francesco, que tiene un tema muy interesante, experto de todo lo que es el impacto del envejecimiento de la población en las ciudades. Es director de estrategia de accesibilidad, experto en políticas urbanas inclusivas, alojamiento y longevidad. Su educación es arquitecto, está colegiado en Italia y con estudios de arquitectura por la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Cagliari, con el máximo reconocimiento académico. Es posgraduado en la Universidad Autónoma de Barcelona en estudios de vivienda y rehabilitación. Está formado en accesibilidad a la red y máster en el Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI por la Universidad Politécnica de Cataluña. Por tanto, como buen experto, bebe de muchas fuentes, se ha formado en los mejores sitios y está aquí con nosotros para hablarnos de su labor como consultor especialista en la longevidad, experto en el concepto de Design for All y además miembro desde 2020 del Comité Regional de Sardeña para la toma activa de decisiones sobre el envejecimiento y miembro de esta, nuestra asociación No Urban Net. Cuéntanos, por favor, Francesco, ¿por qué es tan importante el impacto que el envejecimiento tiene en las ciudades? Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer por la oportunidad. De verdad que además me encanta el formato de estas charlas, así que creo que es interesante explorar temas que son quizás nuevos o que se escuchó algunas cositas, pero se quieren desarrollar con este formato que me parece muy interesante. ¿Por qué es importante el impacto del envejecimiento sobre las ciudades? Yo creo que es uno de los temas, no solo yo, es bastante ya desarrollado como discurso, como reto que las ciudades y las sociedades en general tienen que enfrentarse eh, como globalmente, ¿no? Entonces, yo lo pondría como al par seguramente del cambio climático, efectos del cambio climático y además del reto que tenemos desafío de las sociedades que se mueven desde el ámbito más rural hacia las ciudades. De hecho, son fenómenos que se van mucho de las manos, van mucho de la misma se van acompañando y de hecho es una cosa que tiene mucha relación entre ellas y tiene efectos que van de forma conjunta. El envejecimiento de la población seguramente es un logro de nuestra sociedad, es un logro que hemos conseguido durante años con la mejora del sistema de salud, con mejoras de sistemas esenciales. Entonces, claro, muchísimas sociedades ahora envejecen mejor, envejecen más y esto ha dado como resultado justamente que hay un número de personas mayores mucho más grande respecto al pasado, respecto si pensamos a 50, 60 años, hace 60 años, y hay un número de personas que justamente las administraciones públicas, las ciudades y las administraciones públicas más grandes tienen que gestionar. Entonces, claro, tiene un impacto, por supuesto, muy importante. A esto seguramente hay que asociar otro concepto, que es el concepto de longevidad, que es lo que se está desarrollando sobre todo en los últimos años, que se va acompañando al concepto de envejecimiento, porque es cierto que al tener mayor calidad de vida y mayor posibilidad de acceder a recursos, el envejecimiento de la población es distinto respecto a hace un par de décadas seguramente. Las características de nuestra forma de vivir han cambiado. Si antes lo que pasaba era que las personas normalmente se formaban, trabajaban y se jubilaban, ahora ese discurso ha cambiado y de hecho hay un report muy interesante de Stanford que lo he definido como The New Map of Life, donde justamente surge que nuestra vida ya es mucho más fraccionada. Es cierto que nos formamos, trabajamos y luego hay ocio, pero esto se va intercalando durante toda la vida. Entonces, claro, esta dinámica está dando diferentes posibilidades y se va acoplando justamente a un número más creciente de personas que son mayores. Ahí vienen los retos, porque justamente nuestras ciudades, nuestras administraciones tienen que cambiar la forma de gestionar este número creciente de personas mayores y este número y esta distinta forma de envejecer.
¿Cuáles son los impactos? Por supuesto, los impactos son tanto en la forma de cómo se administra la ciudad, con espacios que tienen que ser distintos. Ahí entra mucho el tema de la accesibilidad, por ejemplo, el tema del design for all, pero también el tema de los servicios para las personas durante toda su vida, ¿no? Entonces, claro, los espacios de comunidad, los servicios, pero también entran, y aquí ya mirando desde otro punto de vista, más hablando, por ejemplo, de empresas, de espacios más de economía, se abre todo un fenómeno de silver economy llamada anteriormente, o sea, que la economía plateada, justamente como se llamaba, como se ha llamado, y también la economía de la longevidad. O sea, cómo podemos proporcionar servicios para personas que envejecen, pero que no envejecen como hace 50 años, donde justamente se miraba más el envejecimiento como una parte pasiva, sino como una parte más activa, con características distintas a lo que se podría ofrecer a la población más joven, pero con una característica más de personas activas. Entonces, claro, lo cambia todo. Entonces, esto tiene un impacto muy importante en las ciudades y esto hay que gestionarlo. Y otra cosa yo que creo que es muy interesante desde este punto de vista es también darle la vuelta un poco a la pregunta, no solo hablar qué impacto tiene el envejecimiento sobre la ciudad, sino también hablar de cómo la ciudad tiene un impacto sobre el envejecimiento, porque esto es muy importante. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el entorno urbano y las rutinas, nuestras rutinas de cuando nos levantamos desde la mañana hasta a la hora que dormimos, a cuando nos acostamos, justamente tiene una influencia muy importante de cómo podemos envejecer en salud. Y claro, este es un tema fundamental también para las administraciones porque personas que están mejor justamente pueden acceder a recursos de asistencia, acceden menos a recursos de asistencia. Entonces hay que prepararse a este grande cambio, hay que modificar y preparar esta transición demográfica con estrategias distintas en todos los ámbitos, desde el espacio público a soluciones de vivienda colaborativa, a servicios. Hay muchísimas, de verdad, implicaciones en todos los ámbitos que en nuestra red seguramente se exploran de forma distinta, tanto la tecnología, por ejemplo, para no olvidarme un tema fundamental, y los servicios. Muy bien, Francesco. Entonces, ahora que ya hemos posicionado la importancia del tema y nos has dado muchos datos, referencias muy relevantes como la de Stanford, has tocado todos los ejes que tiene la persona, la ciudad y las diferentes interacciones y la tecnología. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu propósito en esto? ¿Por qué empezaste a estudiar esto? ¿Qué es exactamente lo que tú estás haciendo? ¿Cómo empezaste a interesarte por esto y empezaste este camino? Yo empecé justamente cuando, a través de un encargo para el gobierno de Cerdeña, se me justamente pidió de explorar modelos de vivienda para gente mayor, justamente. Entonces, claro, yo tenía un modelo de vivienda para gente mayor muy cercano, que era lo del Ayuntamiento de Barcelona, que desarrolla un modelo de vivienda específico para personas mayores autónomas desde hace 25 años, con un éxito bastante importante. De hecho, es un modelo que se ha estudiado un poco toda Europa y que el mismo ayuntamiento ha estudiado por otros lados, justamente, que son modelos de vivienda colaborativa con servicios. Y de ahí viene un poco el interés y veía que este fenómeno demográfico se iba creciendo y cambiaban los términos, cambiaban mucho el interés alrededor de este tema y veía de verdad que se iban involucrando día a día temas distintos. Y claro, yo tenía una formación de arquitecto y me interesé desde el principio al modelo como la tipología arquitectónica que podría ser útil para transitar, ¿no?, este fenómeno de envejecimiento demográfico. Y de ahí justamente ya me daba cuenta que era un trabajo bastante más transversal y no podía fijarme soltanto en el ámbito de la vivienda, en el ámbito más arquitectónico, proponiendo modelos habitacionales, que sigo haciendo, pero que me he dado cuenta y luego he visto que yo era bastante más útil a tener una visión más global del fenómeno, también apoyando administraciones públicas en esta transición. Porque finalmente, una vez que se tiene el enfoque, una vez que se entiende que este es un tema que es transversal
y que hay que transitar justamente. De hecho, se habla no de planes de envejecimiento en este momento, más dirigidos a las personas mayores, más de plan de transición demográfica. O sea, mirando efectivamente a lo que son las características, necesidades de las personas mayores, pero mirando a cómo podemos hacer que todas las personas envejecemos de forma en buena salud durante toda nuestra vida. Y de ahí viene un poco mi trabajo, ¿no? Con una metodología que es la de intentar que las administraciones puedan entender que es un fenómeno que es importante y que hay que considerar varios aspectos. Entonces, mi trabajo justamente siempre es eh, meter en el focus justamente en el tema de la longevidad y conseguir que servicios, proyectos tengan en cuenta este tema según las características de lo que se me pregunta cada vez. A veces puede ser más centrado en el tema del Design for All, que es un tema fundamental, las ciudades accesibles para todos, o si no, también en la definición de servicios específicos. Es un trabajo ya que ha salido un poco del ámbito más arquitectónico, que sigo haciendo, pero que es más de justamente estrategia general, o sea, de cómo involucramos el concepto de envejecimiento y el concepto de longevidad en los planes estratégicos. Así que yo creo que es una cosa que ayuda para que luego definir y dibujar proyectos incluso específicos. De hecho, uno de los últimos proyectos en el cual he colaborado, que fue la estrategia de envejecimiento saludable de la ciudad metropolitana de Cagliari, en Cerdeña, justamente venía de esta necesidad de trabajar proyectos que fueran concretos, financiados con fondos europeos, de hecho, y proyectos que incluso tenían ya algunos actuados y pensados, pero que no tenían este punto de vista de la longevidad y del envejecimiento dentro de sí. Entonces fue un poco ese trabajo de hilar un poco el discurso que venía anteriormente con el discurso que yo llevaba. Y de ahí surgió justamente un plan estratégico donde es cierto que hemos propuesto proyectos nuevos, pero que también hemos recogido todo el gran esfuerzo que se había hecho anteriormente en un plan estratégico general en proyectos vinculados con la longevidad. Muchas gracias, Francesco. O sea, resumiendo, le has dado transversalidad, has incluido más ejes, has incluido una mirada mucho más amplia y relevancia. Lo has subido a un nivel estratégico y a la toma de decisiones más alta que podemos encontrar en una ciudad. De todo lo que has estudiado hasta ahora, ¿hay algo que destaque en tener más impacto? Es decir, ¿es más importante el impacto en la arquitectura, por cómo diseñamos ciudades, el urbanismo, los espacios? ¿Es la gobernanza, cómo tomamos decisiones antes de ese diseño de arquitectura y cómo vinculamos esa toma de decisiones a un presente, un pasado o un futuro? ¿Es la tecnología, que es lo que va a necesitar? ¿O son los servicios? Es decir, ¿cómo nos vinculamos con esas personas que van envejeciendo? O cualquier otro elemento. ¿Hay algún elemento que destaque, tenga ese efecto puncha, ese efecto pincho que destaque por encima de los demás a la hora de las conclusiones que has ido viendo en tus estudios? Mira, yo creo que todos los temas que ha tocado son muy importantes, de hecho. Si tuviera que elegir uno, yo creo que en el momento en que una administración o una empresa entiende que hay un rol fundamental del envejecimiento dentro de su forma de hacer y pensar, ya ahí se consigue el punto más importante, el cambio, ¿no? El cambio de paradigma completo. Porque si tú lo involucras finalmente como eje transversal de tu forma de trabajar, finalmente todo el resto, que son aplicaciones prácticas y razonamientos sobre cómo conseguir productos y servicios y ambientes, entendido como más en inglés environment, a medida de personas que envejecen, ahí ya se vuelve más fácil pensar las cosas. Entonces, claro, la estrategia general, el pensar que el envejecimiento es parte de las cosas que hay que pensar y que va a cambiar el futuro y que está cambiando, de hecho, nuestra sociedad, ahí ya es el punto de inflexión. Yo creo que es la cosa más importante es pensarlo como un eje transversal, de hecho, como se hace con muchísimos otros conceptos. Pensamos en cambio climático, efectos del cambio climático. Si lo involucramos desde el principio, se vuelve mucho más fácil pensar productos y servicios o adaptar nuestras ciudades
a los cambios. Igual, yo creo que hay que tomar el mismo punto de vista y trabajarlo de esta forma. Así vendrán tecnologías más adecuadas, servicios más adecuados, porque los cambias pensando que vas a tener una población que envejece, una población que tiene características distintas, y lo vas pensando a medida de esta también de este tema. Eso me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿dónde has visto buenas y malas prácticas? Es decir, de todo lo que ya has ido estudiando, nos has mencionado, una buena práctica puede ser Barcelona, su modelo de vivienda colaborativa y demás. De todas las transformaciones que has ido viendo, ¿dónde has visto cosas que ayudan, que generan un cambio en positivo y dónde has visto lastres, barreras, problemas? Bueno, el Ayuntamiento de Barcelona tiene justamente este programa de vivienda colaborativa. También tiene, yo creo que más allá de las actuaciones específicas, que luego se pueden discutir según las características, si nos interesa más hablar de espacio público, de vivienda o de otro tema, el Ayuntamiento de Barcelona tiene desde hace 15 años un plan de envejecimiento activo antes, que era el concepto que se trabajaba bastante antes, el concepto de envejecimiento activo en salud, y ahora tiene un plan de transición demográfica. Yo creo que este es un tema. Las experiencias mejores donde ya este tema se está desarrollando ya es dentro del ámbito de la programación y de la estrategia general, seguramente en Inglaterra, el Reino Unido tiene iniciativas muy importantes, tiene un plan ahora que ha salido hace el año pasado sobre cómo pensar las viviendas y que además es hijo, entre comillas, de otro programa que venían trabajando sobre cómo hacer que las viviendas sean adaptadas al envejecimiento, solo que lo han mejorado pensando no solo a cómo adaptar las viviendas, sino a pensar en un abanico general de soluciones residenciales para personas que envejezcan. O sea, no se centran solo en el modelo específico que sí tenían pensado, que era un modelo específico de vivienda, sino también piensan que justamente el envejecimiento es variado, hay muchísimas formas de envejecer hoy en día. Algunos justamente conllevan a un tema de pérdida de limitación funcional, de capacidad funcional, pero también hay muchísimas experiencias de vida distintas. Ya no es un gráfico único que dice, mira, la capacidad funcional de una persona hace así, y ahora es mucho más variado, hay muchísimas posibilidades. Inglaterra, el Reino Unido tiene sus propias políticas, tiene un programa específico de vivienda, un programa además participado que se hizo conjuntamente con muchos actores. También en Irlanda tiene un programa específico, Australia tiene un programa específico donde se ha involucrado el concepto de transición demográfica en la planificación. Esto yo creo que es la fundamental. Las malas prácticas, no suelo centrarme mucho en malas prácticas, seguramente cuando se pierde un poco el punto de vista, cuando se obstina una nación o una ciudad a olvidar que es un tema que tiene que considerar, yo creo que ahí seguramente es una mala pata, y porque luego antes se hablaba mucho, cuando se hablaba de envejecimiento, de esta ola demográfica, de este tsunami demográfico, era muy negativo el discurso que se hacía, porque siempre se consideraba que las personas mayores eran muchos, tenían muy poca salud, entonces nos venía un problema económico muy importante. En cambio, ahora se ha cambiado un poco el enfoque, y se ha cambiado, por suerte, en muchas naciones el enfoque, y se enfoca esto a través de un impacto mucho más positivo y justamente de gestión, gestión de la transición. Yo creo que es esto el tema que hay que tocar. Y luego ya, si esto no se olvida uno que tiene este tema, claro, es un tema, es un problema. Eh, Ahora quería preguntarte, visto lo bueno y respetada tu elegancia, sobre todo dándonos al menos un marco general de hacia dónde van las malas prácticas en entre ejemplos, ¿cómo está participando todo este boom de la sostenibilidad, del ESG o toda la parte tecnológica, innovación, inteligencia artificial en tus estudios?
Claro, aquí hay un tema, sobre todo el tema de la innovación tecnológica, que aún tenemos que trabajar, se tiene que trabajar bastante por el tema de justamente, porque es un poco difícil salir del tema del envejecimiento asociado a la asistencia. Entonces, claro, ahí hay un poco también de discriminación en relación a las personas mayores, ahí entramos en un tema de ageismo justamente donde se van pensando servicios de tecnología o innovación justamente para solo, durante mucho tiempo se ha hablado justamente de este tipo de servicios y productos para personas que envejecen, entonces como pensándolos como personas que no pueden acceder bien a la tecnología o que tienen dificultades, que es cierto, lo repito, durante el envejecimiento hay un porcentaje de posibilidad, es parte de un gráfico que está demostrado, que perdemos capacidades funcionales. Claro, esto está pasando siempre menos y es cierto que sirven, pero que no podemos enfocar todos los productos tecnológicos de cara a un envejecimiento que solo produce discapacidad. ¿Qué partes interesadas has tenido el lujo o el privilegio de poder involucrar en estos estudios? ¿Quién tiene que estar dentro como stakeholder o quiénes te gustaría que estuvieran y todavía no son conscientes, no participan en estos estudios, en estas discusiones? Yo creo que administraciones públicas, justamente a todos los niveles, seguramente hay un tema que es fundamental, que es un network, de hecho, que se ha desarrollado en Inglaterra, justamente en Reino Unido, a través del National Innovation Center for Aging de Newcastle, justamente que he llamado ciudades de la longevidad, que son justamente... se piensa que las ciudades son las que tienen mayor impacto porque son las que tienen los recursos y además la velocidad, la rapidez de poder actuar. Entonces, claro, sobre todo en ciudades son las que tienen el poder en este momento de producir cambios en relación a la longevidad, de producir cambios reales en la calidad de vida de las personas. Yo creo que el foco en este momento debería ser sobre todo en ciudades, ciudades media o medio grandes, que tienen esta capacidad porque aglutinan mucha población mayor en este momento. Recordamos lo que he dicho anteriormente, ¿no? Que la población se mueve desde lo rural hasta lo urbano, entonces son las protagonistas en este momento del cambio. Muchas gracias, Francesco. Hemos tocado el impacto, hemos tocado las diferentes iniciativas. Ahora te voy a hacer dos preguntas sobre los dos ejes, el envejecimiento saludable y el design for... En esta parte de envejecimiento saludable, que parece muy transversal y que necesita muchas competencias, algunas evidentes, como la sanidad, los médicos, enfermeras, todo el tema de salud mental, ¿cómo pueden sumarse otros expertos a estos estudios y ayudarte a colaborar con la labor que tú estás haciendo? Creo que es fundamental, como os he dicho anteriormente, ¿no? Que al ser un concepto transversal, todos los ámbitos se ven involucrados finalmente. Se trata simplemente de tener la estrategia general, de tener pensado como el focus de este tema que sea más transversal y luego ya empezar a diseñar, porque luego hay la hora práctica, cuando se diseña un servicio o cuando se diseña un producto, cuando se diseña un espacio, ¿no? Simplemente al final es cuando lo tomas y estás consciente que hay un tema y que hay que servir no solo la población más joven, sino toda una franja de población que desde los 0 hasta los 100 básicamente involucra a todos, se convierte en mucho más fácil pensarlo y justamente y colaborar también, porque yo creo que simplemente es empezar a pensar las cosas de cierta forma y luego ya desarrollarlas. Yo, por ejemplo, normalmente me quedo más cuando se trata de colaboro con las administraciones públicas en algunos ámbitos donde no tengo específica competencia del servicio, por ejemplo, pero sí que tengo el enfoque general. Me ayudan muchísimos colaboradores donde me ayudan con los conceptos que yo no domino, por ejemplo. Ahora llevamos a cabo, por ejemplo, con la colaboración que estoy llevando con el Departamento de Salud, por ejemplo, en el diseño de cómo deberían ser dibujados o trabajados o todo un sistema que es la de atención intermedia. En este caso, yo no trabajo como la parte más técnica, pero sí que tenemos un enfoque y justamente de ahí acompañamos con distintos profesionales. Me acompaño con distintos profesionales, así que fundamental porque justamente no podemos tener todo el conocimiento y ojalá esté en tantas redes como esta, donde haya profesionales con muchísimas capacidades para colaborar.
Muy bien, Francesco. ¿Y en el concepto de Design for All, debería ser intuitivo para todos los que son arquitectos? ¿O tú lo encontraste después y los expertos para involucrarse en ese Design for All es otro camino alternativo a la arquitectura? Es decir, ¿crees que es un tema de arquitectos o es un tema también, igual que el anterior, transversal y que requiere otras disciplinas y que nuevos expertos podrían incorporarse y echar una mano? No, de hecho, justamente el Design for All se diferencia de la accesibilidad universal justamente por tener un enfoque más global, más universal, más global como desde el punto de vista técnico. No solo se trabaja en el ámbito de la arquitectura, porque ahí sí que estamos trabajando en la accesibilidad universal, sino que tiene que ver con los servicios, con los productos. El Design for All justamente tiene todo, contempla todos los ámbitos. Yo he llegado tarde, de hecho, porque la accesibilidad era un tema que no se trabajaba o se trabajaba de forma marginal en la universidad que estudié a su tiempo y que sigue siendo un tema que se desconoce bastante porque se desconoce, se limita soltanto a lo que es las que son las necesidades de las personas con discapacidad. En realidad, en accesibilidad, siempre hay que considerar que la discapacidad puede ser un tanto permanente, pero la accesibilidad, la discapacidad puede ser también temporánea o excepcional del momento, en el sentido que es igual a la hora de abrir una puerta el hecho de que tú no tengas un brazo, pero también es igual que tú tengas una escayola o que no tienes un brazo sin poder utilizar al momento durante un mes, pero es igual también si tú llevas un niño en brazo, por ejemplo, no puedes abrir la puerta como te gustaría. Entonces, claro, la accesibilidad, el design for all viene por esto, justamente pensar las distintas necesidades de las personas siempre, básicamente. Entonces, claro, hay que introducirlo desde el principio del proyecto, cualquiera eso sí, o sea, si estemos hablando de un proyecto, de un dispositivo, como de un producto, como de un ambiente, entendido como una vivienda, un espacio público. Pues muchísimas gracias, Francesco. Ya hemos tocado todos los temas de longevidad, la soledad, las ciudades, los cambios de hábitos, lo relevante que es este tema. Agradecerte mucho esta Kuhn Talk para que nuestros expertos puedan estar en contacto contigo. Ya nos has indicado que además tienes página web propia como buen experto para que la gente acuda a ti y te pregunte. Espero que nos veamos en la próxima reunión el 22 de mayo en el comité de expertos y podamos hablar de tú a tú y colaborar. Yo represento la parte de servicios, así que encantado de ayudarte en ese área que tantas veces has mencionado. Dejo ahora este minuto, si quieres, para hacer cualquier reflexión de cierre, una frase, una cita que quieras que nuestros expertos recuerden de ti. No, nada más. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Estoy muy contento de haber podido hacer esta charla hoy en día y nada, simplemente a disposición para cualquiera que quiera entrar y profundizar el discurso a través del correo, la página o incluso en mi perfil de LinkedIn. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Francesco, por ser voluntario y por poner a nuestro alcance un conocimiento tan importante en la sociedad. Un abrazo muy fuerte. A vosotros.